y vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante. El tema que vamos a hablar en esta noche es: cierra las puertas de tu casa. ¿Está conmigo, hermanos? Le damos la bienvenida a las visitas, les decimos bienvenidos, nos gozamos de tenerles en medio nuestro. Y pues si no tiene una iglesia donde congregarse, haga de esta iglesia su casa, hermanos. Aquí le amamos y le amamos de verdad, de todo corazón. Así que bienvenidos. Si usted se encuentra aquí por primera o segunda vez, hermanos, nos gozamos por tenerle en medio nuestro. ¿Está conmigo, hermanos? Santiago capítulo 1 versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, toma el control, Padre, de esta palabra, Señor, que se va a hablar, que se va a predicar. Padre amado, toma cautivo todo pensamiento contrario a tu palabra y échalo fuera, Señor. Yo liberto las mentes, Padre amado, que tu Espíritu Santo toque y penetre cada vida, cada corazón, Padre, a través de tu bendita palabra, Señor. Yo declaro bendición en el nombre poderoso de Jesús. Declaro los aires libres, Padre, las mentes libres, los corazones abiertos para recibir tu bendita palabra, Señor amado. Gracias te doy, Padre amado. Espíritu Santo, fluye a través de tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es real, Padre. Usa mis labios solamente como instrumento de bendición. Te doy gracias, te doy gloria y honra, y declaro bendición a través de tu bendita palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Antes de entrar en el tema, hermanos, quiero hacerles una ilustración que vamos a ir aplicando con el tema. ¿Cuántos en alguna ocasión han pisado un hormiguero, hermanos? Yo creo que más de la mitad de los que estamos aquí hemos pisado un hormiguero. Que no se ve nada, ponemos el pie, pero al momento salen las hormigas, quién sabe de dónde, y todas unidas, hermanas, a atacar lo que está invadiendo su espacio. Y corremos o brincamos porque esos piquetes están terribles, ¿verdad? Así que tenga en mente esa ilustración, hermanos, porque la vamos a ir aplicando conforme el tema se vaya desenvolviendo. Ya estamos ubicados y todos sabemos lo que se siente picar un hormiguero o pisar un hormiguero, bendito Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba por cumplir la encomienda del Padre, al igual que cuando uno pisa el hormiguero y se alborotan las hormigas, en ese entonces el diablo estaba alborotado, había levantado todos sus demonios en aquel entonces, hermanos, para darle muerte y quitarle la vida al autor y consumador de nuestra salvación, hermanos, porque él quería destruirlo, quería acabar con nuestro Señor Jesucristo. Lo que el diablo no sabía, hermanos, era que eso era parte del propósito de Dios, porque aún hasta Satanás trabaja a favor de los propósitos que ya Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Había un acontecimiento grande, un acontecimiento poderoso por suceder, y el diablo se levantó con ira con todos sus demonios. Si había alborotado el hormiguero para darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, pero con lo que el diablo no contaba era que al tercer día el Rey de Reyes y Señor de Señores se iba a levantar con poder, con autoridad, venciendo la tumba, venciendo la muerte y diciendo: todo aquel que crea en mí vivirá eternamente. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo no contaba con eso, hermanos. El diablo solamente había planeado su estrategia. Se había levantado con furia en contra
de Jesús de Nazaret. Se había alborotado el hormiguero en los infiernos. Hoy en este tiempo, hermanos, hay otro acontecimiento importante por suceder. Y al igual que en aquel entonces, el diablo se ha levantado con ira en contra de la iglesia. El diablo ha levantado todos sus demonios porque hay un acontecimiento poderoso por suceder aquí en la tierra, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a levantar a su iglesia, una iglesia que se santifique, una iglesia que sea vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, hermanos. Y el enemigo está interesado en ensuciar tu vestimenta para que no vayas y ocupes el lugar que ha preparado para cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Al igual que en aquel entonces, que Satanás se levantó con ira, con furia, con todos sus demonios, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de pagar por el precio del pecado, hoy también el diablo se ha levantado con furia en contra de la iglesia redimida con la sangre del Cordero. El Señor ponía en mi corazón, hermanos, que en este tiempo Satanás ha levantado espíritus de lujuria, espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de perversidad, espíritus de rebeldía, espíritus de depresión, de desánimo, para destruir a los redimidos, a los comprados con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque está pronto, hermanos, el arrebato de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo viene, hermanos, a levantar una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Como hijos de Dios, sabemos que el diablo no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Amén. Estamos conscientes en eso. El diablo no tiene poder sobre nosotros, sino el poder que nosotros mismos le deleguemos a él cuando le abrimos puertas para que él venga y entre y destruya nuestra vida. Por eso el tema de esta noche es: cierra las puertas de tu casa. En el versículo que leímos de Santiago capítulo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos nosotros, hermanos, los que le abrimos esa puerta, ese espacio a Satanás para que entre por medio de nuestras debilidades, por medio de nuestras tentaciones de la carne, hermanos. Cuando nos preocupamos más por las cosas terrenales, por las cosas del mundo, que por las cosas espirituales. Ahí nosotros le estamos abriendo ese espacio a Satanás para que entre a nuestra casa. Y cuando hablo de nuestra casa, estoy hablando, hermanos, de la morada que el Espíritu Santo ha venido a hacer en cada uno de nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos un ejemplo, tenemos ejemplos en la palabra, hermanos. Cuando Judas Iscariote, hermanos, permitió que Satanás entrara en él. Judas Iscariote era uno de los 12. Era uno de los que caminaban con Jesús. Fue uno de los que se sentaron a la mesa y compartieron el pan con el maestro. Judas Iscariote fue uno de aquellos que cuando el Señor los envió a predicar su palabra de 2 en 2, regresaron contentos, gozosos, porque aún los demonios se les sujetaban. Oiga esto, hermanos, porque esto es serio. Judas experimentó esto, hermanos. Judas expulsó demonios. Judas predicó la palabra. Judas caminó con Jesús. Él era uno de los 12. Él era un discípulo de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en esta noche? Sin
embargo, vemos, hermanos, en la palabra del Señor que nos dice que Satanás entró en él. San Lucas capítulo 22, versículo 3. Ahí la palabra del Señor nos lo dice claramente. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Era uno de los escogidos, hermanos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Era uno de los escogidos. Era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. ¿Por qué entró en él? Si había sido escogido. Porque Judas le abrió puertas a Satanás. Judas le abrió puertas al diablo para que el diablo viniera y entrara por su propia debilidad, que era la avaricia, hermanos. Ahí Judas abrió ese espacio para que Satanás entrara. Y déjeme decirle que el diablo no va a desaprovechar ninguna oportunidad que nosotros le demos para que venga y entre a nuestra casa de donde ya fue expulsado. Aleluya. Satanás aprovechó la oportunidad. El diablo no tenía poder sobre él, como tampoco tiene poder sobre nosotros. Pero cuando Judas le abrió ese espacio, fue vencido por su tentación, por su debilidad, hermanos. Ahí Satanás entró y lo dominó y pagó su consecuencia. El otro ejemplo, hermanos, pues es muy conocido también. Tenemos a Pedro, otro de los 12, otro de los que caminaban con Jesús, aquel que se levantó y dio un sermón poderoso, hermanos, con poder, con denuedo, con autoridad, pero en un momento también le abrió puertas a Satanás en su vida. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, preparándolos acerca de su muerte, la palabra del Señor nos dice que Pedro tomó al Señor aparte y trató de convencerle: no permitas que esto te acontezca, hablando de su muerte. San Mateo capítulo 16, versículo 22. Si gusta ir conmigo, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. San Mateo 16, perdón. San Mateo 16, versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿A quién le está hablando el maestro, hermanos? Le está hablando a Satanás, que estaba hablando por medio de los labios de Pedro, dominado por su sentimiento carnal, hermanos. Y debemos de tener cuidado cuando dejamos que nuestro sentimiento carnal nos gobierne, nos domine y nos guíe, hermanos. Porque Dios no se mueve por sentimientos, Dios se mueve por lo que ya está establecido aquí en su palabra, hermanos. Dios no se mueve por los sentimientos como nosotros. Él se mueve por lo que ya dejó escrito en su palabra. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de no permitir y no dejar que nuestros sentimientos nos gobiernen. Todos los sentimientos, hermanos, sean buenos, sean malos, provienen de la carne. ¿Cuántos jóvenes han sido destruidos porque se han dejado guiar por su sentimiento? Esta es la correcta, las medidas perfectas, esta es la escogida, y han acabado destruidos, apartados del camino del Señor, porque se dejan guiar por su sentimiento. Y lo triste es que hasta los caballeros y las damas también
son movidas por los sentimientos de la carne. Y matrimonios son destruidos, hermanos. Tenemos que tener cuidado y no permitir que los sentimientos nos gobiernen. Lo que más se anida, hermanos, es el sentimiento de odio, de rencor, de resentimiento, de rechazo. Oh, porque me hicieron, yo no puedo perdonar. Oh, porque me rechazaron, porque me dijeron. Y hay familias en división, hay familias en contienda que no pueden estar unidas porque hay sentimientos allí arraigados, contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña, contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. San Mateo capítulo 5. Esto es una bomba, hermanos, espiritual. San Mateo capítulo 5, versículo 44. El Señor Jesucristo hablando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh, eso duele, hermanos, cuando estamos gobernados por el sentimiento de la carne, porque esto es contrario a lo que nosotros sentimos. Me la hizo, me la paga. Ese es el sentimiento de la carne, pero eso no es lo que Dios manda en la palabra, hermanos. Así que no debemos de dejarnos guiar por el sentimiento de la carne. Si verdaderamente somos hijos de Dios, esto es lo que nos debe mover, esto es lo que nos debe dirigir, hermanos. No lo que yo siento, porque yo no siento ir a la iglesia, pues no voy. Sentimiento de la carne. Porque siento desaliento, pues me aparto de la iglesia. Sentimiento de la carne. Porque siento que todo el mundo me mira mal, entonces comienzo a criticar. Sentimiento de la carne. Y el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. No podemos permitir que el sentimiento de la carne nos gobierne, hermanos. No se trata de lo que siento, no se trata de lo que quiero. Dios me manda a amar a mi enemigo, de orar por él, de bendecirlo. ¿Cuánto más a mi familia en Cristo, hermanos? No se trata de lo que yo siento, de lo que yo quiero, sino de lo que mi espíritu necesita. Pero si le damos a la carne todo lo que quiere, hermanos, televisión, pornografía, hermana, se salió, se brincó la tranca, sí, hermano. Porque también hay hermanos y hermanas que están atados a la pornografía, hermanos. Y si usted, hermana, no se arrepiente y hace cambio, hermanos, pues usted ya sabe para dónde va. De en balde estamos perdiendo el tiempo dentro de una iglesia, ocupando el nombre de cristianos y ensuciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oyendo música mundana. No solamente los adolescentes hacen eso, hermanos, también los adultos, atados al deleite, a las concupiscencias, al alcohol, al baile, al sexo. Un cigarrito para los nervios, porque tengo estrés. Doble sus rodillas, hermano, póngase a orar y verá cómo ese estrés se le va. Una cervecita para la calor, porque para todo, hermanos, buscamos excusa y pretexto. Para todo buscamos justificación, hermanos. Cuando nosotros estamos siendo seducidos y dominados por estas cosas, hermanos, estamos siendo vencidos por nuestra debilidad, por nuestra tentación. Estamos siendo tentados por nuestra propia concupiscencia, seducidos, y vamos a ser vencidos y vamos a pagar las consecuencias tarde que temprano si no nos arrepentimos, hermanos. ¿En cuántos gobierna el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Está llena del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor, de la misericordia? ¿O nuestra casa está desocupada, hermanos, vacía, con las puertas abiertas para que Satanás entre? Porque todos los días Satanás anda rondando nuestra casa, y lo sabemos, hermanos.
Sin embargo, aunque lo sabemos, lo evadimos. La palabra dice que el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y el diablo está rondando tu casa. El diablo está rondando mi casa todos los días. Está esperando cuando le damos esa oportunidad, cuando abrimos esa puerta para que él entre nuevamente de donde fue expulsado, cuando le aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Él está rondando tu casa. Él está rondando mi casa. Y lo peor de esto es que ya no anda solo ese espíritu, hermano, sino que trae consigo 7 espíritus peores que él. Así que si había un espíritu solamente de chisme, de murmuración, ahora trae demonios, hermanos, de lujuria, de perversidad, de vicios, que lo están siguiendo y están esperando el espacio para entrar y gobernar en tu casa, hermanos. Por eso es necesario que cierres las puertas de tu casa. ¿Cuántas puertas tienes abiertas? Está abierta la puerta del desánimo. ¿En quién has puesto tu mirada, hermano? ¿En quién estamos poniendo la mirada? ¿Está abierta la puerta de la indiferencia? ¿En qué está tu enfoque? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? Y el diablo es muy astuto, hermanos, porque trabajar no es malo. Todos necesitamos. Pero cuando le empiezas a dar más y a más y más y más y te esclavizas al trabajo, dejando a un lado los días que tú sabes que es día de venir a alabar y glorificar al Señor, ahí tú ya le estás abriendo las puertas, porque estás dejando, hermano, una barrera abierta para que Satanás pueda venir y entrar a tu casa. Está abierta la puerta de la tristeza, del sentimentalismo, ese espíritu de conmiseración. Ay, pobrecita de mí, estoy pasando las peores. No hay nadie que sufra más que yo. Y viene, hermanos, un espíritu de depresión y nos ata. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién confiamos, hermanos? Caminamos por lo que nuestros ojos ven, tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, tu escasez, o caminamos por lo que hemos creído en nuestro corazón. Porque como hijos de Dios ya no debemos de caminar por lo que ven mis ojos, sino por lo que hemos creído en el corazón. Y creemos en un Dios de poder, en un Dios de misericordia, en un Dios que hace lo imposible posible, hermanos. A ese es el Dios que le servimos, que hace justicia a sus escogidos. Como humanos, obviamente hay momentos que nos sentimos en el piso, pero viene esa palabra: hijo mío, yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios, que te sustento, que te levanto. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en todo momento. Y viene esa fortaleza. ¿En quién estamos confiando, hermanos? ¿Cuántas puertas tenemos abiertas? ¿Está abierta la puerta de la rebeldía? ¿De qué has llenado tu mente, tus pensamientos? ¿Está abierta la puerta del odio, hermano? ¿A qué le has abierto tu oído? Y has permitido que basura entre y contamine tu casa. ¿Está abierta la puerta de la envidia? ¿De qué has permitido que se llene tu corazón? Esas son puertas que pueden estar abiertas en nuestra casa, hermanos. Son algunas de las puertas que podemos tener abiertas. ¿Cuántas puertas están abiertas? Porque si en usted ya está, hermanos, esa adicción a la pornografía, al sexo, a la lujuria, a los vicios, al chisme, a la crítica, a la mentira, hace tiempo que Satanás está morando en tu casa y no te habías dado cuenta, hermano. Hoy, esta noche, es el día de que tú cierres las puertas de tu casa y le digas al Señor: Señor, entra y mora nuevamente en mi casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tu enfoque, hermano, ya no está en
la iglesia, en deleitarte. Y ahí te va algo más fuerte. O si solamente vienes por compromiso, para que me vean que estoy ahí, o porque tengo un privilegio, ten cuidado, hermano. Al hombre lo engañamos, pero a Dios no. Y hay muchos que vienen a la iglesia solamente porque tienen compromiso, porque tienen que llegar, no porque vienen con esa disposición. Hoy voy a alabar, hoy voy a bendecir al Rey de Reyes, a mi Señor, a mi Creador, a mi Hacedor. Hoy voy a darle la gloria. No todo el mundo viene con esa disposición. Por eso es que cuando está la alabanza, hermanos, y estamos, me gozaré, y más chupados, hermanos, que nada. Si nuestro deleite no está, hermanos, con esa expectativa, ¿qué voy a recibir de Dios? ¿Qué Dios tiene para mi vida? Si no está nuestro deleite en la alabanza, en la oración, en sacar tiempo para estar a solas con Dios, hermanos, hay una luz de alerta. Peligro, 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 porque tus puertas están abiertas, no tienen cerradura, hermanos, y el diablo está esperando cualquier oportunidad que tú le des ese espacio a tu deleite, a tu debilidad, para entrar, dominarte, atarte y volver a entrar a tu casa, hermanos. Y hoy es el día de que usted le diga al diablo: diablo, no tienes más lugar en mí. Hoy yo cierro las puertas de mi casa. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Mi alma alaba el nombre del Señor. Tenemos que cerrar las puertas de nuestra casa. Satanás no juega, hermanos. Mucho creyente juega a ser creyente, pero Satanás no juega. El diablo no pierde tiempo. El diablo tiene su propósito bien definido, hermanos. ¿Cuántos creyentes tenemos un propósito? ¿Cuántos tenemos nuestro propósito bien definido? Como hijos de Dios tenemos que tener un propósito. Y nuestro propósito es guardarnos, santificarnos todos los días para entrar al reino de los cielos, para ver al Señor cara a cara, para gozarnos y deleitarnos en su presencia todos los días, hermanos. Tenemos que tener un propósito, hermanos. El diablo tiene su propósito bien definido y muchos creyentes no tienen su propósito definido, pero Satanás sí. Y su propósito es matar, robar y destruir. Y él te quiere matar, quiere quitarte tu vida espiritual que el Señor te ha dado. Él quiere robarte la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Él quiere destruir tu vida, destruir tu familia, tus hijos, tu casa, todo lo que hay a tu alrededor, hermano. Satanás tiene su propósito bien definido. Él no está jugando. Tenemos que tener cuidado y cerrar las puertas de nuestra casa. ¿Cómo vamos a cerrar esas puertas, hermanos? Primeramente, reconociendo que hemos descuidado nuestra casa, que hemos sido negligentes, que hemos descuidado nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo en la lectura de la palabra, que ya no nos gozamos como nos gozábamos antes. Y si ya vamos más allá y hemos permitido que Satanás entre y gobierne nuestra casa, pues arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer que le hemos fallado, hermanos, que le hemos ofendido. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo primero que hace el hombre y la mujer que está en pecado, hermanos, es encubrir su pecado. Cuando alguien está en pecado, lo primero que hace es esconder su pecado, pecar más
para ocultarlo, para esconderlo. Y tenemos ejemplos en la palabra. Pero el que encubre su pecado no prosperará. David, cuando pecó con Betsabé, ¿qué fue lo que hizo? Un pecado mayor. Ya había pecado, y cuando pecó, optó por hacer un pecado mayor y ir a matar a Urías Eteo para quedarse con la mujer y cubrir su pecado. Acán, cuando pecó, desobedeciendo a Dios, tomando del anatema, lo primero que hizo fue ir y esconder el anatema en su casa, que nadie se diera cuenta. Porque eso es lo que hacemos cuando estamos en pecado. Queremos esconder y ocultar el pecado, pensando que nadie se va a dar cuenta. Pero el Todopoderoso está viendo, está observando, Él conoce y a Él no lo podemos engañar. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron y desobedecieron a Dios? Se escondieron de la presencia de Dios. Y cuando alguien está en pecado, empieza a esconderse de la presencia de Dios, empieza a apartarse de la iglesia, a irse de la iglesia porque su pecado lo acusa. Y cuando los hermanos lo encontramos en la tienda, Dios le bendiga, se esconden entre los estantes porque su pecado lo acusa, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Es necesario confesar nuestro pecado, hermanos. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Es necesario confesar nuestro pecado. No con los líderes, no con los diáconos, con el que pagó por nuestros pecados. Aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él está ahí para escucharnos. Él está ahí, hermanos, para entendernos, para socorrernos, para levantarnos, para restaurarnos. No está ahí para apuntarnos ni señalarnos. Él está ahí para restaurarnos, hermanos. Necesitamos confesar nuestro pecado, hermanos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y después que hemos confesado nuestro pecado, es necesario apartarnos de nuestro pecado para no volver a ser vencidos por ese pecado, hermanos. Y muchos confiesan su pecado, pero no se apartan de él y vuelven a caer, porque siguen con las mismas amistades, siguen con el mismo chateo, siguen practicando las mismas cosas, siguen con las mismas amistades. Y en vez de que se aparten de su pecado, se abrazan de su pecado. Y ese pecado lo vuelve a tumbar y lo vuelve a derribar. Y decimos, pues Dios no me ayuda. No, no es que Dios no te ayude. Es que usted no suelta su pecado, hermano, lo está abrazando. Necesitamos hacer cambios y apartarnos de nuestro pecado. Aquello que nos es tentación, aquello que nos es debilidad. Si es necesario cambiar de amistades, vamos a cambiar de amistades. Si es necesario cambiar de trabajo, hay que cambiar de trabajo, porque vale más la vida espiritual que la vida terrenal, hermano. ¿O hacia dónde vamos? Es necesario apartarnos de nuestro pecado, hermanos, para que entonces venga la restauración. Yo les he compartido en otras ocasiones, hermanos, que yo antes de conocer del Señor, yo era maldiciente como peor que el diablo, hermanos. Y yo me sentía mal, sin conocer de Dios yo me sentía mal. Y yo delante de las imágenes, en mi ignorancia, iba de rodillas y ayúdame, Virgencita, a ya no ofender a Dios con mi boca. Porque sabe, hermano, que todos tenemos dentro de nosotros, sirvamos o no sirvamos a Dios, ese vacío que Dios puso en nuestro corazón para querer agradar a Dios. Pero pues nada pasaba. Y pues ¿cómo iba a pasar si las imágenes no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal? Yo salía de ahí, hacía tanta propuesta, tanto rezo y tanto trato con la imagen, y cuando menos acordaba, ya había salido una víborota, hermanos. ¡Qué víbora!
una boa, y no podía cambiar. Pero cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, hermano, ni siquiera le tuve que decir nada al Señor. Solamente dije: Señor, si se me va a salir una mala palabra, haz que me machuque, que me muerda la lengua o algo me pase, pero no permitas que yo te siga ofendiendo con mi boca. Y sí me pasó, hermanos. Me llegué a machucar y me llegué a morder la lengua, pero se me quitó. En menos de una semana mi boca era diferente, mis labios alababan y glorificaban al Señor, y me pasaban cosas, pero ya glorificaba a Dios, hermanos. Pero eso es cuando uno de verdad tiene la disposición de cambiar, hermanos. Porque cuando no tenemos la disposición de cambiar aquello que sabemos que estamos haciendo mal, nada va a pasar, hermanos. Nos pueden dar 1000 predicaciones, pueden orar todos los pastores del mundo por nosotros, pero si nosotros no tenemos la disposición de hacer un cambio, nada va a pasar en nosotros, hermanos. Eso es algo que va a salir de cada uno de nosotros. Amén. Lo siguiente que tenemos que hacer es someter nuestra carne a los pies de Cristo. Y hay ciertas cosas que tenemos que hacer para esto. Debemos de ir desechando, hermanos, todo pensamiento negativo contrario a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5, si va ahí conmigo. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Puede alabarle, hermano. Puede darle gloria y honra al Dios Todopoderoso, aleluya. Él sea gloria por siempre y para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 10, está ahí conmigo, hermano. Versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que tomar todos nuestros pensamientos y llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo. Aquí está, hermanos, a la obediencia de su palabra. Y cada pensamiento que hay en nuestra mente, pasarlo por el sedazo de la palabra, para ver si la palabra lo aprueba o lo reprueba, hermanos. Y ir cambiando, ir renovando nuestra mente, nuestros pensamientos. El hombre es sabio en su propia opinión. Nosotros podemos pensar de una manera y decir: yo estoy en lo correcto, y defender nuestra teoría. Pero esta palabra es la que nos va a enseñar si verdaderamente estamos correctos o no estamos correctos. Debemos de tomar cautivos nuestros pensamientos y pasarlos por el sedazo de la palabra. Y lo que pase, gloria a Dios, hay que hacerlo, y lo que no, hay que soltarlo, hay que desecharlo, hay que hacer cambios, hermanos. Es como cuando vamos a renovar una casa. Cuando una casa va a ser renovada, no se empieza luego a poner la pintura, el mosaico nuevo, no. Primero se entra y se restauran esas paredes rotas, esos mosaicos quebrados, esas puertas caídas, se saca la basura, se limpia todo lo que no sirve, para entonces venir y remodelar y poner todas las cosas nuevas y poder morar en esa casa. Lo mismo pasa en nuestra mente. Necesitamos sacar todo lo que no sirve, todo lo que es contrario a la palabra del Señor, ir renovando el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice ahí la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Porque mucho creyente no crece, hermanos, y tiene años, porque no se despojan del viejo hombre, hermanos. Y eso no es algo que Dios va a hacer en nosotros.
Eso es algo que yo tengo que hacer en mí. Yo me tengo que despojar de ese viejo hombre que agrede, que transgrede la voluntad de Dios cada día con mis actitudes, con mis palabras, con mis pensamientos, con mi manera de mirar, de vestir. Yo soy la que tengo que despojarme de ese viejo hombre, hermanos. A veces le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa, hermanos. Somos nosotros los que no queremos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Cuando nos despojamos, entonces estamos listos para renovar el espíritu de vuestra mente, versículo 23. Ahí entonces comenzamos a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, ya no guiados por lo que yo pienso, por lo que yo creo que es correcto, sino guiado por lo que la palabra del Señor me enseña. Llenándome de esta palabra, meditándola de día y de noche para que sea esta palabra la que guíe mis pasos, la que guíe mis actitudes, mis conductas, todo lo que yo hago, hermanos. Y entonces, dice la palabra, haremos prosperar nuestro camino. Todo nos saldrá bien, seremos bendecidos porque estamos siendo guiados por la palabra, hermanos. Cuando actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Antes de que la actitud se lleve a cabo, viene primero en nuestro pensamiento. Voy a agarrar a la hermana Mónica porque le tengo confianza. Si yo siento que a mi hermana Mónica le caigo bien, ese pensamiento tengo en mi mente. Y cuando yo voltee y la vea, le voy a sonreír, porque traigo un pensamiento en mi mente. Pero si mi pensamiento es de que a la hermana le caigo mal, entonces mi actitud va a ser contraria, porque lo traigo en mi pensamiento. Así que tenemos que tener cuidado qué es lo que hay en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que hay aquí? Porque esto va a reflejar nuestras actitudes, hermanos. Y si nuestro pensamiento, hermano, está lleno de carnalidad, de lujuria, de lascivia, hermanos, pues vamos a actuar como cualquier mundano que no tiene el temor de Dios. Y vamos a cosechar consecuencias de nuestras actitudes. Es necesario que renovemos nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Y número 3, necesitamos buscar la comunión con Dios por medio de la oración. San Mateo capítulo 26, verso 41, dice ahí: Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos, hermanos, y tenemos ese hábito, nos fortalecemos espiritualmente. Y puede venir el diablo y ponernos 1000 tentaciones, pero no vamos a caer, no vamos a ceder, porque nuestro espíritu está fortalecido. Y aunque la carne voltee hacia allá, el Espíritu Santo nos va a jalar para acá, porque nuestro espíritu está fortalecido, porque hay oración, hay comunión, hay lectura de la palabra. La palabra va a venir a nuestra mente y nos va a redarguir, hermanos. Pero si no leemos la palabra, muchos traen la Biblia y se va a enojar conmigo, hermano. Pero ya ni siquiera la hojeamos, porque tenemos los monitores. Y si no la hojeamos aquí, menos en nuestra casa, hermanos. ¿De qué está llena nuestra mente? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Hoy en este tiempo, hermanos, al igual que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que Satanás levantó todos sus demonios para levantar esas multitudes que gritaran: crucifícale, 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 crucifícale. Hoy en este tiempo también el diablo se ha levantado con todos sus demonios para destruir, hermanos, aquellos que han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero, hermano. Y es necesario que cerremos las puertas de nuestra casa. Es necesario, hermanos, para que el Espíritu Santo more en nosotros, para que entonces podamos ser levantados cuando
nuestro Señor Jesucristo venga, cuando aquella trompeta suene, hermanos, podamos escuchar ese sonido y vayamos al encuentro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es necesario que el Espíritu Santo esté morando en mi casa, en su casa, hermanos. Por eso es que tenemos que cerrarle a Satanás todas las puertas que hay abiertas. Romanos 8:11. Y con eso estoy casi terminando, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel, oiga bien, y si acaso, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su espíritu que mora, por su espíritu que mora en vosotros. Así que si el Espíritu Santo no está morando en nosotros, hermanos, pues ni nos vistamos, porque no vamos para ningún lado, hermanos. ¿Quién mora en tu casa? ¿Cuántas puertas tienes abiertas en tu casa? El mensaje en esta noche, hermano, no es para juzgarte, no es para condenarte, es para que Dios traiga restauración a tu casa. Es para que en esta noche tú le cierres todas las puertas a Satanás. Satanás no tiene lugar sobre tu vida. Tú no le perteneces a Satanás, hermano. Cristo Jesús pagó un precio muy alto por ti en la cruz del Calvario, hermano. Hoy en esta noche, ciérrale todas las puertas de tu casa a Satanás, hermano. Dile: Señor, reconozco que he sido negligente. Reconozco, Señor, que ya no te busco como antes de madrugada. Reconozco que ya no leo la palabra como antes la leía. He sido negligente. Y los que han fallado, reconozco que he sido vencido por mi deleite, por mi concupiscencia. Pero en esta noche, Señor, aquí estoy. Yo no puedo, no he podido, pero aquí estoy delante de ti, delante de tu presencia, para que tú me restaures, para que tú me ayudes, para que tú me fortalezcas, para que tú me hagas vencedor en tu nombre. Pero necesitamos cerrar las puertas de nuestra casa, hermanos. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, hermanos, es algo grande. No es cualquier cosa, hermanos. ¿Cuántos nos rechazaron? ¿Cuántos nos humillaron? ¿Cuántos estaban atados a vicios, a droga, alcohol? ¿Cuántos intentaron quitarse la vida porque no valía nada? ¿Cuántos estaban en escasez? ¿Cuántos estaban en miseria? ¿Cuántos eran la oveja negra de su familia, rechazados por todo el mundo? Pero cuando todo el mundo te dio la espalda, ahí estuvo el Señor, hermano, para levantarte, para darte nombre nuevo, para llamarte hijo escogido de Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros es algo grande, hermano. Y no solamente nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios cuando no valíamos nada, hermanos, sino que nos vio con ojos de amor, de misericordia. No vio nuestro pecado, no vio nuestra falta, no vio lo que nuestra familia veía y nos apuntaba y nos señalaba, sino que vio la necesidad que había en nosotros y dijo: Padre, yo pago por él, yo pago por ella. Mi sangre fue derramada para yo limpiarla, para yo santificarla. El diablo la ha pisado, el mundo la ha rechazado, pero yo la levanto con mi poder, aleluya. Y después que el Señor hizo eso en nosotros, hermanos, su Espíritu Santo vino a morar en esta casa de pecado, hermano. Es algo grande. Yo no sé cuántos se gozan y le dan la gloria al Señor, que el Dios Todopoderoso vino a morar en usted y en mí por medio de su Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué abrirle puertas a Satanás? ¿Por qué ensuciar tu casa con pecado, hermano? ¿Por qué permitirle al diablo que entre y gobierne en tu casa? Alabado sea el nombre de Jesús. Cierra las puertas de tu casa, hermano. Tú eres valioso para Dios, pero también para Satanás. En esta noche, hermano, yo le voy a invitar que se ponga de pie.
Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Oh, precioso Cordero de Dios, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, precioso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por lavarnos y redimirnos con tu sangre preciosa. Perdona, Señor, nuestra falta, nuestro pecado, aleluya. Ten misericordia, Señor, porque hemos fallado y hemos pecado contra ti. Si mi pueblo se humillara, aleluya, bendito Dios. Oh, santo es el Señor. El altar está abierto, hermano. El altar está abierto. Aquí nadie le va a juzgar, nadie le va a condenar. No permita que Satanás siga gobernando su casa. Oh, gloria a tu santo nombre, precioso Cordero de Dios. Aleluya. Espíritu Santo, toca. Hay poder en tu santo nombre, Señor. Aleluya. Yo le digo al diablo que no tiene lugar ni cabida en las vidas en el nombre de Jesús. Estas vidas han sido lavadas con la sangre del Cordero. Tu palabra dice que lo que está en tu mano nadie lo arrebata, Señor. Toca los corazones, toca las vidas, Espíritu Santo. Oh, santo, 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 santo. Espíritu Santo bello, toca, 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 Señor. Quebranta, renueva, restaura, Padre. Aleluya, no te quedes en tu lugar, hermano. Dios te habló.